La puerta no se cerró de golpe, en mi cara se detuvo justo antes, sostenida por la mano de mi hija y su cuerpo. Y eso dolió más de alguna manera. «No eres familia», dijo ella, tranquila, como si me estuviera diciendo la hora. Sonreí. Odio que haya sonreído. Es lo que hago cuando algo me golpea demasiado fuerte y mi cuerpo necesita un segundo para reaccionar. Podía oler la mantequilla en mis dedos del platillo que había llevado, todavía caliente. El tipo que siempre preparó porque es fácil de transportar y no ocupa mucho espacio. Me llamo Camila López, 70 años. Me quedé ahí en el porche mientras la puerta seguía entreabierta, como una decisión que ya se había tomado. A través de la rendija estrecha, podía ver el comedor. La mesa estaba llena, platos servidos, vasos llenos, todos ya en sus lugares. El mío no estaba ahí, no empujado hacia atrás, no acomodado, simplemente desaparecido. Mis ojos fueron al final de la mesa sin pensarlo, el lugar que había usado por años porque estaba fuera del camino. Incluso esa silla había sido reemplazada. Alguien más estaba cerca de ella, esperando. Y luego se sentó como si nada, detrás de mi hija. Su suegra sonrió. No incómoda, no insegura, cómoda, como si así era exactamente como debía empezar la tarde. Nadie dijo mi nombre. Esperé algo, confusión, tal vez una pregunta, una mano alcanzando la puerta para abrirla más. Nada vino. La conversación adentro siguió fluyendo, baja y fácil, como si yo ya me hubiera ido. Me sentí pequeña entonces, no frágil, solo borrada. No me quedaré mucho, dije, aunque nadie lo había preguntado. Mi hija asintió una vez, aliviada, y fue cuando entendí que esto no era un error. Era ordenado, planeado, limpio. Me di la vuelta antes de que mi voz hiciera algo que no pudiera retractar. Bajé los escalones, cuidadosa para no tropezar, cuidadosa como me habían enseñado a hacer. La puerta del coche se cerró más fuerte de lo que quise. Me senté ahí con las manos en el volante, todavía oliendo a mantequilla, mirando la casa donde había criado a mi hija. Mi teléfono ya estaba en mi mano. Abrí el hilo de mensajes que había guardado meses atrás, el que me dije que probablemente nunca usaría. Esto no era como pensé que empezaría la Navidad, pero aún no había terminado. Siempre llegaba temprano, no porque alguien me lo pidiera, porque se sentía más seguro así. Mamá, no tienes que hacerlo, solía decir mi hija, sin mirarme, ya ocupada. Lo sé, decía yo, y aún así llegaba temprano. Aprendí a ser fácil, ayuda silenciosa, cuidar a los niños cuando lo necesitaban. De última hora, sin aviso, puedes quedarte con ella unas horas se convertía en fines de semana enteros. Nunca decía que no. Decir que no se sentía como una prueba que podría fallar. También había dinero, no cantidades grandes y dramáticas, solo lo suficiente para importar. Comida una semana, una reparación del coche otra. Lo entregaba y decía, no te preocupes por eso, y lo decía en serio, o me convencía de que sí. ¿Estás segura?, preguntaba mi hija. Claro, decía yo, es nada, nunca era nada, pero no quería que lo contaran. También me quedaba hasta tarde, limpiaba después de que todos se iban, doblaba servilletas, apilaba platos. Me gustaba ser útil. La gente útil no se queda fuera. Esa era la regla en mi cabeza. Mamá. Puedes irte a casa, decía a veces, medio sonriendo. Estoy bien, contestaba. No me molesta. Sí me molestaba. Solo que no pensaba que importara. En algún punto, decidí que el amor significaba no ser un problema, no ocupar espacio, no necesitar demasiado. Pensé que si seguía siendo agradable el tiempo suficiente, se equilibraría, como una matemática silenciosa. Esa creencia era tonta. Puedo decirlo ahora, pero en ese entonces se sentía inteligente. Se sentía como supervivencia. Me decía que esto era lo que hacen las mujeres adultas. Se ajustan, absorben, mantienen las cosas suaves. Nadie nunca dijo, te apreciamos por esto. Solo llegaron a esperarlo, y yo los entrené para eso. Cuando lo pienso ahora,
Lo que duele no es que diera tanto. Es que lo hice esperando que me comprara permanencia, un asiento, un lugar que no desapareciera cuando alguien decidiera que era inconveniente. No lo vi entonces. Estaba demasiado ocupada llegando temprano, creyendo que si me quedaba lo suficiente, pertenecería. ¿Cuánto has hecho solo para evitar ser difícil? Seguir reproduciendo el momento. Pero no eran las palabras de mi hija las que se quedaban. Era la sonrisa detrás de ella. Rafaela estaba un paso atrás de la puerta, lo suficientemente cerca para ver todo, lo suficientemente lejos para fingir que no era su lugar. Su boca se curvó despacio, no ancha, no obvia, cómoda, segura, como alguien viendo un plan caer exactamente donde debía. No dijo una palabra. Esa era la parte que me hacía caer el estómago. Si hubiera parecido sorprendida, quizás creería que esto era desordenado, emocional, algo que salió mal, pero no se inmutó, no se movió, ni siquiera me miró. No realmente. Sus ojos se quedaron en la mesa. Bien, dijo Rafaela suavemente, a nadie en particular. Todos ya están sentados. Mi hija asintió, rápido, agradecida. Esperé que alguien lo corrigiera, que dijera mi nombre, que dijera, espera. Nadie lo hizo. Rafaela alcanzó un vaso, lo levantó un poco, luego lo volvió a poner. Manos tranquilas, sin nervios. Eso me dijo más que cualquier explicación. Puedes sentarte donde sea, dijo mi hija, sin mirarme a los ojos. No hay donde, dije. Mi voz me sorprendió. Firme, plana. Rafaela finalmente me miró entonces. Sonrió de nuevo, más pequeña esta vez, educada. El tipo de sonrisa que la gente usa cuando cree que está siendo razonable. No hagamos esto incómodo, dijo. Incómodo. Esa palabra lo resolvió. Esto no era sobre sentimientos, no era sobre una pelea o un mal momento o algo dicho demasiado rápido. Esto era logística, asientos, flujo, control. Lo vi claramente entonces, la puerta, la silla faltante, el momento, el silencio. Esto no pasó porque alguien perdiera los estribos, pasó porque alguien decidió que era opcional. Y lo peor no era oír que no era familia, era darse cuenta de lo tranquilos que estaban todos con eso. ¿Qué duelen más, palabras duras o alguien sonriendo mientras pasa? Me golpeó después, sentada en el coche, motor aún apagado. Esto no era nuevo. Recordé otra fiesta, otro año, otra excusa. Camila no se quedará mucho, dijo alguien. Voz ligera, casi útil. Yo no había dicho eso, pero asentí de todos modos. Cuando volví al cuarto, mi silla se había ido, no movida, ida, como si nunca hubiera sido para mí. Alguien había deslizado otra en su lugar y la llenó rápido, antes de que pudiera decir algo. Oh, reí entonces. Demasiado rápido. Está bien. Rafaela levantó la vista de la mesa y dijo, no pensamos que te molestaría. No me molestó, o al menos, dije que no. Otra vez. Solo estamos tratando de hacer las cosas más fáciles. Otra vez. Puedes sentarte donde sea. Otra vez. Eres tan flexible. Camila, flexible. Esa era la palabra que les gustaba. Sonaba como un cumplido. No lo era. Cada vez me decía que no era nada. Un malentendido. Momento. Me decía no ser dramática. Me decía que las mujeres adultas no hacen escenas por sillas. Así que me paraba, o me apoyaba, o comía después, o me iba temprano. Estoy bien, decía, antes de que alguien preguntara, y me creían. O tal vez solo aceptaban el permiso. Sentada ahí ahora, podía alinearlos, los momentos, las frases, la forma en que mi lugar desaparecía sin que nadie necesitara anunciarlo. No era ruidoso, por eso funcionaba. Esta Navidad no era más cruel que las otras. Era más limpia, sin excusas, sin lenguaje suave, sin fingir. Solo una puerta, una oración y un espacio vacío donde solía encajar. Había pasado años convenciéndome de que eran cosas pequeñas, cosas olvidables, cosas no dignas de aferrarse.
Pero los patrones no se hacen más pequeños cuando los ignoras. Se hacen más afilados. ¿En qué punto las cosas pequeñas dejan de ser pequeñas? La gente siempre pregunta por qué no discutí en la puerta, como si el silencio significara acuerdo. No es así. He discutido antes, en voz baja, educadamente, con hechos alineados como escudos pequeños que pensaba me protegerían. Mamá, lo estás tomando mal. Nunca lo quise decir así. Eres demasiado sensible. Cada vez que abría la boca, el suelo se movía. De repente no estaba respondiendo. Estaba defendiendo, explicando mi tono, explicando mi cara, explicando por qué me dolía en lugar de probar que lo estaba. En algún punto, me di cuenta de que la conversación nunca era sobre arreglar nada. Era sobre desgastarme hasta que me echara atrás. Así que parada ahí en la puerta, lo sentí empezar de nuevo. Ese calor familiar en el pecho, mis manos apretándose, mi voz alineando palabras que ya sabía no aterrizarían. Si hubiera dicho, esto duele, alguien habría dicho, no es lo que quisimos decir. Si hubiera dicho, es injusto, alguien habría dicho, estás exagerando. Si hubiera dicho algo, se habría convertido en mí disculpándome por arruinar el ambiente. No quería esa versión de mí misma más, la que entra calmada y sale temblando, así que no dije nada. Eso no era dignidad, no realmente, era agotamiento. El tipo que se asienta en tus huesos después de años explicando lo obvio a gente comprometida en no verlo. Podía sentir el temblor empezar de todos modos, bajo, sutil. El tipo que aprendes a esconder cuando te han dicho que eres dramática demasiadas veces. Necesitaba que parara. Alejarme fue lo único que lo ralentizó. Cada paso fuera de ese porche se sentía como elegir mi cuerpo sobre el argumento, mi aliento sobre su comodidad, silencio sobre otra ronda de que me dijeran que estaba mal por sentir lo que sentía. No me quedé callada porque no tuviera nada que decir. Me quedé callada porque finalmente entendí que decirlo de nuevo no cambiaría nada. ¿Alguna vez te has quedado en silencio porque estabas harto de explicarte? Me senté en el coche con el motor apagado, manos temblando lo suficiente para ser molesto, no lo suficiente para soltar el teléfono. Odiaba esa parte. El temblor siempre me hacía sentir como si estuviera probando su punto. Abrí el hilo de mensajes que había creado meses atrás y me dije que probablemente nunca usaría. Sin título, solo nombres. Gente que había estado ahí lo suficiente para conocerme, o al menos conocer la versión de mí que solía ser. Esto no empezó hoy, por eso existía el hilo. Cada vez que hablaba antes, terminaba igual. ¿Por qué haces de esto algo tan grande? Aquí vamos de nuevo. Estás siendo dramática. Aprendí temprano que sentimientos sin prueba se descartan, se reescriben, se archivan bajo difícil, así que dejé de discutir. Y empecé a guardar, no todo, solo lo suficiente. No lo recolecté para herir a nadie. Lo recolecté porque estaba cansada de ver la historia cambiar después del hecho. Cansada de oír lo que supuestamente quise decir, lo que supuestamente imaginé, lo que supuestamente causé. Tecleé un mensaje. 3 líneas, eso es todo. Estoy harta de quedarme callada. Si están sentados en esa mesa ahora mismo, merecen ver esto, sin explicaciones, solo la verdad. Adjunté la primera captura de pantalla, el mensaje de Rafaela, enviado a mi hija semanas antes. Si Camila se siente no bienvenida, dejará de venir sola. Luego, el clip de audio, corto, menos de 1 minuto. Rafaela riendo suavemente, como si todo fuera muy razonable. Es demasiado sensible de todos modos. Esto calmará las cosas. Después, el texto grupal familiar de meses atrás. Nada dramático. Esa era la peor parte. Siéntala al final. No le molestará. Y finalmente, la nota de voz de mi hija. Su voz baja, cautelosa. Mamá se lastimará, pero siempre lo supera. Miré la pantalla, sin comentarios, sin defensa, sin acusaciones. Presioné enviar. El mensaje se entregó. En silencio, como todo lo que había hecho por ellos. No agregué nada, no expliqué,
No lo suavicé. Por una vez. Dejé que la verdad se sostuviera sola. Proteger tu verdad es lo mismo que empezar drama. Me quedé estacionada calle abajo. No sé por qué. Curiosidad, tal vez, o esa esperanza silenciosa de que algo finalmente se rompería. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. No miré. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. No cuidadosa, no educada. Se abrió de par en par como si alguien la hubiera empujado con todo el cuerpo. Micaela salió primero. 15 años, pelo medio recogido, teléfono apretado en su mano como si la mantuviera en pie. No parecía confundida, parecía enojada. Se paró en el porche medio segundo, como decidiendo si llorar o gritar. Luego eligió ninguno. Caminó directo por los escalones y no miró atrás, detrás de ella. Voces se derramaron, agudas, demasiado fuertes. Micaela, regresa, no entiendes, esto es asunto de adultos. Siguió caminando. Un minuto después estaba en mi coche. No tocó. Abrió la puerta de un tirón y subió como si hubiera estado huyendo de algo. Lo siento, dijo inmediatamente. Demasiado rápido, demasiado practicado. No pensé que realmente lo harían. Acerqué, pregunté, aunque ya sabía. Tragó. Miró al piso. Su rodilla rebotaba. Las oí, dijo. A tu hija y Rafaela, en la cocina. Hace unos días. Mi pecho se apretó. Dijeron que si te sentías no bienvenida, dejarías de venir, continuó. Dijeron que sería más fácil así, más limpio. Cerré los ojos. Pensé que solo hablaban, dijo Micaela. Los adultos dicen cosas todo el tiempo. Pensé que alguien lo detendría. Su voz se quebró en esa última palabra. Parecía avergonzada, como si todo fuera de alguna manera su culpa, como si no hubiera hecho suficiente. No me fallaste, dije. Asintió, pero no creo que lo creyera aún. De la casa, más gente empezó a irse, uno por uno, en silencio. Sillas raspando, puertas abriéndose y cerrándose. Micaela se recostó en el asiento y soltó un aliento tembloroso. No podía sentarme ahí más, dijo. No después de oírlo. Miré la casa a través del parabrisas. Luces aún encendidas, mesa aún puesta. La más joven se había levantado primero, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién había tenido razón todo el tiempo. ¿Por qué los niños a veces ven la verdad más rápido que los adultos? No volví adentro. Pero no necesitaba. La verdad era lo suficientemente fuerte sin mí. Mi teléfono vibró de nuevo. Luego otra vez. Voces se filtraban a través de las paredes cuando la puerta se abría y cerraba. Agudas y cortadas, como gente discutiendo mientras trata de sonar razonable. Está fuera de contexto, dijo Rafaela. Tranquila. Controlada, la misma voz del audio. Es tu voz, replicó alguien más. No reconocí quién. No importaba. Sillas rasparon. Alguien rió una vez. Nervioso, como si eso lo arreglara. Esto se suponía que mantendría las cosas pacíficas, dijo Rafaela. Sin escenas, sin drama. Pacíficas. Casi sonreí con eso. Micaela se sentó a mi lado, hombros tensos. Miraba al frente como si miraba atrás. Podría desaparecer. Adentro. Los adjuntos se reproducían solos. Capturas pasadas de teléfono en teléfono. El clip de audio se repitió porque alguien lo puso de nuevo. Esa risa, suave, segura. Ella lo sugirió, dijo mi hija, su voz más alta ahora. Dijo que sería más fácil, más fácil. Rafaela no lo negó. Esa era la parte que se quedaba. Explicó. He visto cómo van estas situaciones, dijo. Si lo confrontas directamente, explota. Así, se asienta. Control sin confrontación. Manos limpias, sin huellas. Alguien preguntó, ¿dónde aprendiste eso? Rafaela pausó, solo lo suficiente. Mi suegra me hizo lo mismo, dijo. Lo sobreviví. Como si eso lo hiciera transferible, como si el dolor fuera una habilidad que pasas abajo. Así que se lo hiciste a ella, dijo otra voz. Lo manejé, corrigió Rafaela. Hay una diferencia. No la había. Mi hija no discutió.
Se quedó ahí callada, ojos en el piso. Ese silencio me dijo más que nada que pudiera decir. Siguió el liderazgo de Rafaela porque funcionaba, porque mantenía las cosas suaves, porque yo era la que siempre cedía. Mamá dijo mi hija finalmente, saliendo al porche. Esto se salió de control. Reí entonces, solo una vez. Bajo, amargo. No se salió de control, dije. Fue exactamente a donde lo apuntaron. Se encogió. Eso dolió más que la puerta, más que la silla faltante. Darse cuenta de que eligió conveniencia sobre mí y lo llamó paz. De adentro, alguien más se fue, luego otro. Rafaela se quedó congelada en la puerta, su plan desmoronándose, su calma quebrándose lo suficiente para mostrar el miedo debajo. No necesitaba decir nada más. Ser herido una vez justifica herir a alguien más. No me sentí victoriosa. Eso me sorprendió. Me sentí más ligera primero, como si algo pesado finalmente se hubiera dejado. Luego, la tristeza vino justo detrás, callada y aguda, como si hubiera estado esperando su turno. Micaela rompió el silencio a mi lado. ¿Estás bien? No sé, dije. Y lo dije en serio. De la casa. Mi teléfono siguió vibrando. No contesté. Ya sabía qué dirían los mensajes. No lo quisimos decir así. Esto no tenía que llegar tan lejos. Avergonzaste a todos. Nadie dijo lo siento. Miré el volante y empecé a sumar cosas. No dinero, tiempo, años conteniendo la lengua, noches despierta reproduciendo conversaciones, preguntándome cómo podría haberlo dicho mejor, días sintiéndome apretada en el pecho antes de reuniones familiares, ya preparándome para ser más pequeña. El silencio me costó sueño, me costó confianza, me costó la versión de mí misma que solía hablar sin ensayar primero. ¿Por qué nunca se los dijiste?, preguntó Micaela suavemente. Lo hice, dije. Solo no lo suficientemente fuerte. Me quedé porque pensé que las cosas cambiarían, porque creí que el esfuerzo eventualmente pagaba, porque me dije que el amor significaba paciencia, incluso cuando dolía. No cambiaron, dijo Micaela. No dije, no lo hicieron. Sentí la verdad de eso asentarse, pesada pero limpia. Lo que cambió fui yo. Dejé de esperar permiso, dejé de explicar, dejé de esperar que alguien se despertara y de repente me viera claramente. No me sentí valiente, me sentí terminada. De adentro de la casa, otra puerta se cerró, otra voz se desvaneció. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. La tristeza aún estaba ahí, pero ya no me ahogaba. El silencio había mantenido la paz, solo no la mía. ¿Qué ha protegido realmente quedarte callado en tu vida? El texto llegó mientras aún estaba sentada ahí. Regresa, hablemos. Eso era todo, sin disculpa, sin reconocer la puerta, sin mención de la silla, solo incomodidad vestida de calma. Miré la pantalla más de lo que debería. Mi pulgar flotó. Hábitos viejos regresan rápido. El impulso de suavizar las cosas, de ser razonable, de ayudar a todos a sentirse mejor. Incluso ahora, Micaela me miró desde el asiento del pasajero. No dijo nada. No necesitaba. No sé qué decir, murmuré. No tienes que decir nada, dijo. Eso aterrizó. Bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo. Esa fue la decisión. No dramática, solo final. Manejé a casa sola, en mi cocina. Recalenté lo que había llevado a su casa. Comí de pie, plato caliente en mis manos, sin mesa, sin arreglo de asientos que navegar. Nadie viendo cuánto espacio tomaba. No era pacífico. Paz implica comodidad. Esto se sentía más agudo que eso, más limpio, honesto. Seguí pensando en esa silla. ¿Cuántas veces me doblé alrededor de ella? ¿Cuántas veces me dije que no importaba? Las sillas son cosas pequeñas, pero lo que representan no lo es. Aquí está la lección que aprendí demasiado tarde. Y tal vez no tengas que si tienes que desaparecer para mantener la paz. No es paz, es control. Y siempre pide más. No sé qué viene después. No sé cómo se verá mi relación con mi hija, o si siquiera tiene forma más.
Tengo 70 años. No tengo el lujo de fingir que el tiempo es ilimitado. Lo que sí sé es esto: estoy harta de mendigar una silla en cualquier mesa. Si esta historia te tocó cerca, di algo. No a ellos, a ti mismo. Y si estás viendo esto y has estado callado por años, haz que la gente sepa que estás aquí. Comparte esta historia. Habla de ella. Alguien allá afuera necesita oírla. No volví, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como elegirme a mí misma.